hablar de los aspectos contractuales del reaseguro. Dice el contrato de reaseguro. ¿Qué es este contrato de reaseguro? Es el principal documento que regula y expresa los diferentes derechos y obligaciones contenidos en la regulación jurídica que une a la cedente. Recuerden que la cedente es la compañía de seguros que está buscando un contrato de reaseguros con la persona que está fuera, con su reasegurador. Dentro de este contrato, como marco conceptual, se define al contrato de reaseguros cuando la cesión se hace con un ánimo de proteger una póliza de seguros con una operación de reaseguro. Así también se define un tratado de reaseguro cuando se protege en él una cartera que agrupa un conjunto de riesgos de la misma naturaleza. Eso se llama un contrato de reaseguros o el tratado de reaseguro, que bueno, ya vamos un poco más adelante con el tema. Buquet de contratos se refiere al sistema de colocación del negocio mediante el cual se efectúa una oferta conjunta de distintos tipos de riesgos que necesariamente de ser objeto de una aceptación global. Así que fíjense ustedes, necesariamente han de ser objeto de una aceptación global. Esto es lo importante de ir conociendo estos conceptos de reaseguros. El tema del buquet, de los buquet de contratos, estimado Andrés, exactamente cómo podemos entenderlo luego de que ya leímos lo que significa, pero básicamente y en palabras bastante amplias nos gustaría que nos definas un poco mejor y amplíes este tema tan interesante cuando hablamos del famoso buquet de contratos. Bueno, el buquet de contratos prácticamente es presentar una cartera diversa a un reasegurador para que ellos te otorguen en sí una capacidad por ramo y suscripción. Entonces no te estás limitando como compañía de seguros únicamente a suscribir, un ejemplo, responsabilidad civil, sino que la idea es que como compañía de seguros tú también tengas una dispersión de riesgos y puedas abarcar mucho más mercado. Entonces puedes suscribir no solamente responsabilidad civil, sino marín, aviación, transporte, etc. Correcto, muchas gracias Andrés. Y ahora pasamos a conversar un segundito con Marcus Frey para preguntarle. También en Reaseguros se escucha mucho el tema del famoso slip de colocación. ¿A qué se refiere este slip? ¿Será que el slip ya es el contrato de reaseguros? Vamos a conversar un poco al respecto con Marcus sobre este tema tan interesante del slip de colocación. Estimado Marcus, adelante. Ya, el slip viene a ser un cuadro sinóptico, si lo querés llamar así, de la póliza o de lo que necesitas reasegurar. Tú pasas toda la información que tú quieres asegurar y después se la pasas al reasegurador. Vamos a decir, un corredor de seguro viene con, vamos a poner un ejemplo, con un casco marítimo, un pesquero, un atunero. Tú pones toda la información y le pasas al corredor de reaseguro o al reasegurador directamente el slip, diciéndole estas son las condiciones del barco, estos son los permisos, la matrícula, registros y cuáles son las cláusulas que vas a darle o no darle. Ese es más o menos el slip. Viene a ser un cuadro, yo lo llamo un cuadro sinóptico realmente. Claro. Lo que sería el contrato ya es la nota de cobertura que te dé el corredor de reaseguro en representación de la compañía de reaseguros o el reasegurador directamente, ¿no? Aspectos contractuales del reaseguro. Seguimos con este asunto tan interesante que nos comentaba justamente Marcus. Avancemos, acá está justamente lo que nos decía, carta de cobertura, pero vamos al anterior. Cuadro de reaseguro o coaseguro, con ese nombre se suele designar al conjunto de entidades que en virtud de un contrato de reaseguro o contrato de coaseguro participan cada una en un porcentaje preestablecido en la cobertura de un riesgo o conjunto de riesgos. Eso es el cuadro de reaseguro o coaseguro. En cambio, la carta de cobertura, que decía justamente hace un momento nuestro estimado Marcus, es el documento en el que se establecen las normas que regirán un reaseguro. Y cuando hablamos de borderó, entonces decimos que es un documento que elabora la cedente para la aceptación
del reasegurador, en el que se describe el riesgo cedido y las circunstancias de la cesión y aceptación. Así que temas interesantes, Andrés, de ampliarlos de alguna manera estos puntos de carta de cobertura y borderó. Sí, mi querido Santi, efectivamente, haciendo una acotación a lo que decía mi querido Marcus en relación al slip de reaseguros, efectivamente es un mapa. Yo vuelta lo llamo un poquito como un resumen ejecutivo del riesgo a tratar, porque tú estás poniendo términos y condiciones para la suscripción de dicho riesgo. En el tema del buque o de los pesqueros o atuneros, tú estás dando una descripción gráfica de lo que vas a suscribir. En base a eso, pues el corredor de reaseguros analiza y traspasa al reasegurador para ver si es que hay interés en la colocación del riesgo. Entonces, en base a eso, también el reasegurador te va a hacer ciertas acotaciones y te va a decir, esta cobertura puede ir, esta exclusión puede ir o no puede ir, etc. Y al final, en el caso de que exista una orden en firme, ¿qué quiere decir esto? Que hay aprobación del cliente en relación a la póliza, a la cotización emitida por la cedente. Eso se llama ya una orden en firme, cuando te dan el negocio aprobado. Te dicen, sí, vamos a emitir la póliza, nosotros retransmitimos esos comentarios al reasegurador y nosotros automáticamente tenemos el slip, ya pasa a ser una nota de cobertura con su debido stamp del reasegurador, donde aprueba y firma las condiciones pactadas en un inicio. O si es que hubo cambios durante la marcha, pues se la va corrigiendo y se presenta ya una nota de cobertura final y aprobada por el reasegurador. En relación al borderó, lo que tú me manifiestas, se puede conocer de varias maneras también. Por ejemplo, en el tema de transporte, se utiliza mucho la palabra borderó porque tú recibes mensual o trimestralmente aplicaciones de movilizaciones que hace el asegurado. Te doy un ejemplo. Van a hacer un transporte de importaciones de granel, me invento. Entonces, mensualmente tú haces el reporte a la compañía de seguros y la compañía de seguros emite el borderó al corredor y por ende nosotros al reasegurador. Y mensualmente pues se hace ese proceso, ¿no es cierto? Pero al año tú tienes que presentar un estimado anual de movilizaciones que debe ser informado al inicio antes de contratarse el seguro. Un ejemplo, vamos a movilizar $20 millones. ¿Qué pasa si me sobrepaso o si el cliente sobrepasa ese estimado de movilización anual? Al final se hace un ajuste en relación a la tasa que nosotros tengamos y se paga una prima adicional por dicho ajuste. Exista dicho ajuste, valga la redundancia, o se mantiene una prima mínima de depósito o la tasa pactada en el negocio.